Lo que quiero compartir con ustedes esta tarde son dos historias. Un poquito de la historia mía. Siempre hablo solamente de cosas que conozco. No puedo hablar de cosas que no conozco. Más vale, ¿no?, que comparto lo que sé. Y un poco de la historia de David, porque David me inspira, me ha dado llaves para seguir adelante y ganar buenas victorias y las batallas de mi vida. Mi meta esta tarde es animar tu fe. ¿Cuántos quieren tener tu fe animada? Amén. Quiero animar tu fe. Y también perfeccionar la obra del ministerio de los santos. Yo no quiero mejorar mi ministerio esta tarde, quiero mejorar tu ministerio. ¿Ok? Entonces, si reciben esta palabra, va a fortalecer y mejorar tu ministerio. Para eso, el Señor nos puso aquí a los predicadores. Amén. Bueno, en un principio, empiezo con mi historia. Yo conocí a mi esposo en un seminario teológico de Fuller en los Estados Unidos. Los dos estudiamos teología, sacamos la licenciatura en teología y luego de un tiempo volvimos, eso fue en California. El Señor nos trajo de nuevo, a él de nuevo, a mí por la primera vez, a Argentina, y empezamos a pastorear la iglesia que tenía su papá, donde él había sido el pastor. Nombraron a mi esposo pastor y a mí me nombraron pastora. ¿Cuánto me gusta esa palabra? Esa palabra no tenemos en inglés. No tenemos palabras femeninas y masculinas, ¿no? Entonces, en inglés, miren a una mujer, dice pastor. Miren al hombre, pastor. No tienen la distinción. Pero cuando me decían pastora, me gustó tanto ese título. Pero cuando me decían pastora, se imaginaron que yo podía ayudarles espiritualmente. Imagínense, la pastora nos puede ayudar espiritualmente, pensaba la gente. Entonces un día se me acerca una joven de nuestra congregación en La Plata, Argentina, y me hace esta pregunta, y esta es la pregunta que cambió mi vida. Dice, pastora, ¿le puedes ayudar a mi hermano? Yo pensaba, pero por supuesto, ¿qué necesita tu hermano? ¿Un consejo? ¿Está buscando un trabajo? ¿Qué necesita tu hermano? Mi hermano está afligido por un demonio. ¿A mí me estás pidiendo que le ayude? Digo, ¿dónde está tu hermano? Y yo escucho atrás de la iglesia un tumulto, escucho como una pelea y todo. Dice, ahí está mi hermano. Y cuando miro por ahí, veo una silla que vuela. ¡Puu! Veo los ujieres, todos luchan. Y me está pidiendo a mí si yo pudiera ir y ayudarle ahí a sacar un demonio. Y yo tengo que confesar, en ese momento yo tenía temor. Pero decidí ese día, tomé una decisión. Yo sentí muy triste, pero le dije, mira, hermano Osvaldo te puede ayudar. Por ahí, ¿no? Muchos se ríen cuando digo que yo la desvié a un hermano Osvaldo. Pero he estado en muchas iglesias donde ni siquiera saben a dónde apuntar, ¿no es cierto? Así que por lo menos sabía a dónde apuntar para ayudar al hermano de esta chica. Pero ese día tomé una decisión, tomé una determinación. Yo decía dentro de mí, Señor mío, no estoy equipada para mi llamado. ¿Qué es mi llamado? Me había puesto de pastora aquí en Argentina y yo no estaba equipado para liberar a la gente que necesitaba esa ayuda. Me preocupaba. Aquí estoy en este puesto de honor y me falta algo. Además, yo creo que la iglesia es como un hospital espiritual.
Ahí vienen los necesitados, viene gente buscando ayuda. Imagínense que llegan y todos fueron como yo, que digan, no tengo nada para ofrecerte, lo lamento, pero no tengo ninguna solución. Además, tengo miedo de lo que me estás pidiendo. Así que ese día yo decidí, nunca más alguien iba a acercarse a mí a pedir ayuda y no iba a tener nada para ofrecer. Entonces, en la próxima conferencia donde fuimos con mi esposo, él fue de orador de la noche y durante el día tenían talleres. Un taller de intercesión, un taller de evangelización y un taller de liberación. Entonces yo fui al taller de liberación. Digo, algo necesito aprender. Cuando llego al taller, vinieron corriendo los organizadores de la conferencia y me dicen, Katy, no sé qué pasó, pero el traductor, era una conferencia internacional, bilingüe, inglés-español, el traductor no ha llegado. ¿Tú puedes traducir para la profesora, para la maestra de este taller? Bueno, voy a hacerlo mejor. Entonces ahí se pone una mujer, me dice que es bautista la mujer, y ella iba a enseñar sobre liberación. Entonces yo me pongo al lado de ella. Dice, ¿estás lista? Estoy lista, digo. Y ella empieza, y me da risa porque yo fui como buen alumno para tomar notas y aprender algo, ¿no es cierto? Terminé siendo la traductora y por 2 horas yo enseñaba a la gente. Yo les decía cómo echar fuera un demonio, cómo tomar autoridad. Yo les explicaba todas las cosas, el poder de Jesús, la autoridad, y cómo por 2 horas yo estaba enseñando ahí. Yo me río solo. Después dice, y ahora vamos a ministrar. Y ella empieza, Señor, pasa aquí adelante. Y ella tenía palabra de ciencia y dones de revelación y sabía qué demonios tenía la gente. Y dice, no tengas miedo. Y yo tenía que decir, no tengas miedo, pero tú tienes un espíritu de tal. Pero, ¿un espíritu de qué? Una persona puede tener ese espíritu. Yo ya entré en una discusión teológica en mi mente. No podía creer. Una persona podía tener, pero una persona puede tener. Por favor, dice, simplemente tradúcame, ¿no? Bueno, pero seguro una persona, por favor, di lo que yo dije. Bueno, no tengas miedo. Yo tenía un poco de miedo. Pero tú tienes un espíritu de tal. Y ese hombre empezó a llorar, se quebrantó. Fue una cosa, yo vi la obra de Dios en ese lugar. Yo vi el poder de Dios en ese. Yo vi cosas que nunca había visto con mis ojos en ese lugar. Y yo vi como mi Jesús siempre ganaba la victoria. Al otro día vuelvo al mismo taller. Había otro maestro ahí, un pastor. ¿Y qué pasa? Los traductores faltaban toda la semana. Otra vez. Katy, discúlpame, no sé dónde está el traductor que tenemos en la lista para este taller, pero tú puedes traducir. Bueno, ¿cómo no? Otra vez, 2 horas yo enseñando a la gente cómo tomar. Bueno, algo interesante pasó. Cuando yo salí de por lo menos esos 2 talleres, yo no fui ninguna experta en liberación, pero sí tenía una muy buena idea de cómo orar, qué palabras usar, de cómo nombrar el nombre de Jesús. Empezó a aumentar mi fe para creer en la autoridad de ese nombre. Y yo vi muchas personas liberadas. Entonces yo sentí bastante bien cuando salí, un poquito equipada. Volvemos a nuestra iglesia en La Plata. Nosotros tuvimos un lugarcito, no era tan hermoso como este, pero una tela, la carpa, le decimos la carpa. Ahí entramos con los pastores, preparamos para el culto, a ver orden de culto, tomamos un té antes de subir a la plataforma y empezar el culto. Bueno, volvemos a la iglesia, estoy en la carpa con todos los pastores asociados.
Y ahí entra una niña de unos 8 años. Ella nos mira a todos los pastores y se fija los ojos en mí y dice en voz de hombre, a vos te conozco. Se dio vuelta y salió y todos tuvimos un escalofrío que pasó por la espalda. Nos miramos el uno al otro. Eso no fue la niña, ¿no es cierto? Al final se me ocurrió algo y yo los miro a todos los pastores y digo, bueno, por lo menos a mí me conocen. ¿Se acuerdan el versículo? A Pablo lo conocemos, a Jesús lo conocemos, ¿y tú quién eres? Y a ese tú quién eres lo golpearon, le dieron una buena paliza. Entonces yo estaba contenta de que por lo menos me reconocieron. Después de ese tiempo empecé a viajar de nuevo con mi esposo. Y no sé cómo, pero el Señor en su gracia, uno por uno, empezó a traerme casos de personas. Además, los demonios ya me reconocían. Sabían que yo me había preparado. Ellos sabían que yo tenía algunas armas preparadas ahí. Y cuando me vieron, reaccionaron. Yo no sabía siempre qué hacer. Usaba mucho el teléfono. Llamaba a mi mentora muchas veces. Me acuerdo una vez estábamos en Singapur, en el estadio cubierto más grande en todo el estado. Bueno, es un estado-nación, Singapur. Y yo entré al lado de mi esposo simplemente como la esposa del orador, nada más. Y cuando entré, un joven de muy arriba en las gradas apuntó, estaba con su tía que lo había traído, y dice, esa mujer tiene algo contra mí. Pero la tía vino corriendo, me vino a buscar, vino a donde yo estaba y dice, mira, quiero que tú ores por mi sobrino, porque él te apuntó a ti cuando entraste por la puerta y yo sé que tú lo puedes liberar. Bueno, digo, entonces yo voy y empiezo a orar. Después del culto, ¿no? Vamos a un lugarcito, empiezo a ministrar a ese chico. Y él hacía y decía cosas que yo tampoco había visto con mis ojos. Era nueva todavía, no había visto tantas cosas, muchas cosas. Pero sí tenía fe, yo tenía fe. Yo sabía de la autoridad. Entonces me acuerdo que llegué a un punto, yo reprendí, tomé autoridad, hice todo y no pasó nada. Todavía decía, wow. Entonces vuelvo a mi hotel, llamo a mi mentora. ¿Y ahora qué hago? Dice, mira, ese espíritu, ya te digo cómo se llama. Se llama tal. Mira que es un espíritu violento, así que toma un paso para atrás cuando llamen. ¿Cómo? Sí, y puede ser que los ojos salen a un punto y que intenta pegar. Digo, no. ¿Tú quieres que yo vaya a decir todo eso y enfrentar y nombrar? Dice, Katy, tú lo puedes hacer, no es con tu fuerza, es por el poder de Jesús. Y yo tenía valentía, tenía fe, tenía audaz, tenía no sé qué, pero yo fui. Y oré por ese chico, fue toda una larga historia, cómo se liberó, pero gracias a mi Jesús, ese chico quedó libre. Libre. Nosotros, cuando yo pensaba en ese chico que no podía liberar, al otro día tuvimos el día libre en la conferencia, estamos por salir y digo a mi esposo, yo no puedo comer, voy a ayunar todo el día para ese joven, porque ya el Señor me había dado compasión para usar ese don de liberación, que no es un don de paz. Ahora les voy a explicar. Muchos dicen, claro, hermana, porque tú tienes un don de liberación. Les quiero aclarar, no tengo un don de liberación. Inclusive cuando van a todas las escrituras que nombran los dones espirituales, nunca vas a encontrar un don de liberación. ¿Qué es la liberación? La Biblia dice que es una señal
que sigue a los que lo creen en Él. ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Cuántos creen en Jesús? Yo lo creo. Aleluya. Yo creo en Jesús. Y ese don me sigue a mí. Gracias a Dios. Yo aprendí muchas cosas de la vida de David. Uno, cuando se pone de guerrera, busca la vida de los otros guerreros para ver cómo se portan, qué es lo que dicen. Yo busco muchas veces en la Escritura qué palabras usaba Jesús cuando Él echó fuera un demonio. ¿Qué decía? Muchas veces Él dice una sola palabra: vete. Simple, ¿no? Y a mí me gusta decir así. La mayoría de las veces lo digo en inglés, digo go. Y me obedecen los demonios porque me conocen. Ahora vamos a hablar un poquito de David, porque aquí vamos a encontrar unas llaves. Esto no es una clase sobre liberación. Yo me entusiasmo mucho sobre liberación porque es donde yo he visto las más grandes victorias en la vida de la gente, donde yo he visto el poder de Dios en mi vida. Pero cualquier don que el Espíritu Santo te ha dado, puedes usarlo con toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Quiero animar tu fe esta tarde. Primero de Samuel 17. Aquí encontramos la historia de David y Goliat. Ya es tan conocido, ya desde niño lo conoce. Pero el Espíritu Santo me mostró un par de cosas acá que quiero compartir con ustedes. Creo que lo van a mirar en una forma que nunca lo habían visto antes. Primero de Samuel 17, versículo 1. Los filisteos juntaron su ejército para la guerra. Se congregaron en Soco, que es Judá. Versículo 2. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela. Y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Los filisteos es el enemigo. Israel es el pueblo de Dios. ¿Y cómo se puso el pueblo de Dios en este momento? ¿Cómo se pusieron? En orden de batalla. Hicieron unas filas y pusieron todos en orden militar para pelear contra los filisteos. Versículo 4. Saúl entonces del campamento de los filisteos salió entonces del campamento de los filisteos un paladín. No sabía antes la palabra paladín, pero me gusta cómo suena. Un paladín. Es una persona grande, un campeón o algo, ¿no? Muy bien. Un paladín. El cual se llamaba Goliat y tenía de altura 6 codos y un palmo, casi 3 metros de alto. Eso es alto. Miras un enemigo así y dices, esto es invencible, no se puede. Y se paró el paladín y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Él mismo notó que ellos estaban en orden de batalla también. Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y añadió el filisteo, hoy he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Igual como yo cuando me dijeron de andar y liberar a tal persona. Tenían gran miedo. Hermanos, les quiero advertir. Lo que el enemigo quiere hacer en nuestras vidas es turbarnos y darnos gran miedo. No importa qué don tienes, no importa si es un don de hospitalidad, quiere hacerte pensar que no sabes cocinar. Si es un don de enseñanza, va a decir, tú eres un fracaso en enseñar, no lo hagas. Si es canto, no, tú ni sabes cantar. Todo lo que sea para turbar y hacerte tener miedo, eso es la obra de nuestro enemigo. Eso es una de las estrategias. Versículo 16. Venía pues aquel filisteo, escuchen eso, por la mañana y por la tarde. Y así lo hizo
durante 40 días. Así que mientras que venía el enemigo y les decía cómo los iba a destruir, ese desafío contra ellos, ¿qué hacían los israelitas? Los 40 días, mañana y tarde. ¿Qué estaban haciendo ellos? Lo estaban escuchando. Estaban solamente oyendo las palabras. ¿Alguno fue a pelearlo? Ninguno fue a pelear. Así que en un sentido, ellos escuchaban la amenaza. Él decía, no me van a poder vencer. Y ellos decían, mira, tiene razón. Yo no voy a pelearlo porque tiene razón. No vamos a poder vencerlo. En un sentido, todo el ejército de Israel se pusieron en un acuerdo con el enemigo, ¿o no? A ver si pueden hacer por lo menos así. Sé que están escuchando. Muy bien. Todos se pusieron en un acuerdo con la voz del enemigo. 40 días no lo callaron para nada. Nadie lo fue a pelear. 40 días se quedaron ahí para escuchar mañana y tarde. Mañana y tarde. Y se pusieron de acuerdo porque nadie fue a callarlo o pelearlo. Estaban ahí. Tiene razón. Mira lo que nos dice acá. Versículo 20, este me encanta. Se levantó pues David, porque su papá había dicho, lleva un poco de pan a tus hermanos. Bueno, se levantó pues David de mañana, dejando las ovejas al cuidado de una guarda, se fue con su carga, como su papá le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía otra vez. ¿Cómo salían? En orden de batalla, y esto es peor, es mejor todavía, y daba un grito de combate. Oh, aquí está todo el ejército de Israel, todos vestidos en su armadura, todos salen a la mañana, se ponen en filas militares y ahora dan un grito de guerra. ¿Qué hacen? ¡Woo! ¡Woo! ¿Y ahora qué dice? Mientras él hablaba con ellos, ¿quién? David, que había llegado al campo para ver todos gritando en victoria y guerra. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre la fila de los filisteos y habló las mismas palabras. Ni siquiera fue una nueva amenaza. Las mismas viejas palabras que venía diciendo hace 40 días. Pero esta vez las oyó David. Fíjense, David estaba teniendo un día normal. No era parte del ejército, no se había vestido de soldado. No estaba haciendo nada de grito de guerra ni nada. David caminando y haciendo su vida normal. Llegó a esa situación. ¿Y qué dice en el versículo 24? Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, ¿qué hicieron? Huían de su presencia y tenían gran temor. Entonces, este ejército parecía ser un ejército, se vestían como un ejército, gritaban como un ejército, hacían líneas como un ejército, solamente hasta que llegó el enemigo. Y cuando el enemigo llega, ¿qué hacen? Huyen. Un gran clamor, un gran sonido de metales que se chocaban. Metales, no eran las espadas que estaban sacando. No, eran toda la armadura de ellos saliendo por la puerta de atrás. Todos saliendo corriendo porque vino el paladín y repitió número 41, número 83, ¿no? 42, bueno,
Llegó a decir las mismas palabras y amenaza que hace 40 días había estado diciendo a este ejército. ¿Sabe qué, hermanos? El vacilar entre la fe y la duda no te gana ninguna victoria. Ellos se vestían, marchaban, gritaban, pero de pronto tenían temor y huyeron, ¿no? Dice Santiago 1:8, el hombre o mujer de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es muy difícil ganar una victoria contra el enemigo. Es muy difícil orar y ver una sanidad si un día tú crees y otro día tú dudas. Y el otro día tú crees y el otro día tú dudas. Tenemos que llegar a una posición de creer y creer y creer y creer y cerrar la puerta atrás donde no podemos escaparnos y seguir creyendo en Jesús, y así ganamos las grandes victorias. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Hoy es un buen día para decidir ser una persona de fe. ¿Cuántos quieren ser? A ver, levanten sus manos y dicen, yo quiero ser una persona, no de fe y duda, solamente de fe. Amén. Muy bien. Ok, acá va 5 lecciones de David para ganar grandes victorias. Número 1, lección 1, lo que yo aprendí de David. Número 1, David estaba dispuesto a pelear. No corría por atrás, por la puerta. Y dijo David, versículo 32, a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Hermanos, una gran solución para el desánimo y el desmayo. A veces lo que tenemos que hacer es ponernos en posición de guerra. A veces vemos situaciones, yo me acuerdo cuando uno de nuestros hijos se apartó del Señor, y en el principio era un lamento, era una cosa que pensamos que íbamos a morir, nunca nos imaginamos uno de nuestros hijos apartado del Señor. Y nos miramos el uno al otro y lloramos y clamamos. Y Sergio dice, no sé si debo salir del ministerio, pero es exactamente lo que el enemigo quiere. Al final digo, no, vamos a cambiar estrategia acá. ¿Por qué estamos aquí llorando y corriendo porque escuchamos al enemigo? No. Empezamos a declarar las promesas de Dios sobre mi hijo. Digo, yo sé que este chico lo presenté a Dios cuando era muy chiquito, ni siquiera es mi hijo, él ya pertenece a Dios. Las promesas de Dios son sí y amén, así que ninguno no puede ser no cumplido en su vida. Entonces empezamos a declarar las promesas de Dios y esto cambió la actitud de nosotros. Nosotros nos pusimos en posición de guerra. Estábamos ya dispuestos a pelear por nuestro hijo. Lamentando, llorando, no le va a salvar nada. Pero por lo menos peleando, reprendiendo al enemigo, tomando autoridad, declarando las promesas de Dios, ya es otra posición que tenemos en esa situación. David estaba dispuesto a pelear. Lo único que quiero decir acá, el versículo, Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es importante, hermanos, si decidimos, sí, yo voy a pelear, yo voy a la guerra. Ok, primer paso, tenemos que ser totalmente sometidos a Dios, con toda la armadura, puestos sin agujeros, sin pecado, sin lugares donde el mismo enemigo nos puede pegar. Entonces no es solo, sí, yo voy a pelear. No, yo voy a pelear totalmente sometido a mi Dios. Y segundo, una vez que decides ir a la batalla, no te aflojes. Una vez que empezaste a pelear, más vale que sigues peleando y que vayas adelante, ¿no? Lección número 2. El primero, David estaba dispuesto a pelear.
¿Están dispuestos a pelear? Ahora durante este sermón ya todos están dispuestos a pelear. Después hay que pelear afuera cuando te viene la guerra, ¿no? Número 2, David rompió todo acuerdo con el enemigo. Él no hacía caso y no creía la voz del enemigo. Él llegó al campamento y llegó a escuchar la misma voz que todo el ejército había escuchado. Pero él cuando escuchó ese desafío, ¿quién me va a pelear? Yo les voy a romper, dice, pero para nada, yo no estoy de acuerdo con él. Inclusive yo lo voy a pelear. Se rompió todo acuerdo con el enemigo. El enemigo viene a veces para plantar ideas, te habla a la mente, ideas de desánimo, ideas de derrota, ideas y hay que estar muy consciente y romper todo acuerdo con las palabras del enemigo. Yo estoy convencida que todas las divisiones en todas las iglesias en el mundo viene porque alguien se puso en un acuerdo con el enemigo. El enemigo es el acusador de los hermanos. Viene algún hermano descontento y te cuenta una acusación contra el pastor, una acusación contra tal cosa, un desacuerdo con algo. Es una acusación que viene del enemigo. Estas acusaciones nunca vienen del reino de Dios, ¿ok? Entonces uno dice ese desacuerdo y esa acusación y el otro lo recibe. ¿Qué está haciendo? Poniéndose en acuerdo con el enemigo. Después lo repite a otro acuerdo con el enemigo. Y ese acuerdo con el enemigo, porque no lo pararon. Mira, el diablo quiere usar a alguien para acusar a otro, quiere acusarte a ti, quiere usar tu boca para acusar a otros. Es todo un triángulo de acusaciones, pero hay que reconocerlo y cortar. Dice, no, yo no estoy de acuerdo. Les cuento esta historia. Voy a abrir mi corazón. Cuando mis hijos eran pequeños, mi esposo viajó por todo el mundo. Por muchos años yo no viajé con él, me quedé en casa porque yo como la ayuda idónea de mi esposo, él necesitaba más ayuda en casa con los chiquitos y él viajó. Bueno, por supuesto, la mayoría de los errores de los padres cometí yo. ¿Por qué? Porque yo estaba en la casa criando a los chicos, ¿no? Entonces, cuando se criaron, tenían muchas acusaciones contra mí. No sabe papá, especialmente contaba papá, no sabe papá lo que mamá hizo, lo que dijo ella y la. Bueno, tuvimos muchas reuniones familiares, yo pedí perdón, porque cometimos errores como padre. Yo no voy a decir que no, pero por supuesto que cometí errores como madre, ¿no? Yo les pedí perdón, las cosas que hice, tal vez una paliza con enojo, una gritería, bueno, todas las cosas que hice incorrectas, yo les pedí perdón. Pero cada vez que llegaba el Día de la Madre, para mí era como un agridulce. Dulce porque yo soy mamá. Agrio porque el enemigo siempre venía y me decía, pero qué imperfecta mamá que tú fuiste. Mira todos los errores que tú hiciste. Y siempre pasé el Día de la Madre. Y el conflicto para mí más grande fue porque yo sabía que yo tenía un destino como madre espiritual. Tengo palabras sobre mi vida que yo voy a levantar un ejército de mujeres. Muchos profetas de todos lados, no importa si vienen de Japón, Brasil, de cualquier país, cuando profetizan sobre mi vida, siempre han dicho la misma frase: vas a levantar un ejército de mujeres. Pero qué precioso destino, estoy lista, vamos. Pero ¿cómo puedo ser una madre espiritual si una de mis derrotas más grandes de mi vida es ser madre? Y así venía el enemigo todos los años a recordarme de mis fallas, de mis errores. Hasta un año yo digo a mi esposo, el Día de la Madre se nos acerca otra vez y yo estoy cansada de pasarlo bien y mal, bien y mal. Bien porque soy madre, mal porque fui mal madre. Digo, ¿por qué no rompemos ese acuerdo con el enemigo? Ya no lo creo más. Yo no voy a creer
todo lo que me viene soplando en el oído, vamos a romper todo acuerdo. Y mi esposo y yo nos tomamos de la mano, hicimos una declaración. Yo rompo todo acuerdo con el enemigo. No es cierto que todo lo que yo hice como mamá fue mal. No es cierto, ya no lo acepto. Señor, tú sabes, yo he pedido perdón, yo quiero que tú rompes toda desilusión, todo enojo, todo resentimiento. Yo lo resisto y entre mi esposo y yo oramos esta oración y sentimos pero un alivio, una cosa tremendo. Eso fue a la mañana. Yo fui a hacer unos quehaceres y cuando vuelvo a mi casa, uno de mis hijos dice, mami, cuando vas a tu pieza, avísame. ¿Por qué? Y porque se me cayó algo ahí, manché la alfombra, no sé, todo una cosa. Bueno, no te preocupes, tenemos la máquina para limpiar. No, pero ¿cuándo vas a ir a tu pieza? Bueno, vamos ahora si quieres. Bueno, vamos a ver. Entonces vamos, mi hijo y yo. No era ni siquiera el Día de la Madre, era 3, 4 días antes. Llegamos a mi pieza y ahí veo todo un paquete envuelto con papel hermoso, con una tarjeta para el Día de la Madre. Eso para mí fue un irrumpir en el espíritu. Yo vi no solamente que rompimos todo acuerdo con el enemigo a la mañana, que no fue ni siquiera el Día de la Madre, y a la tarde ya mi hijo tenía un presente listo en mi habitación. Después mi otro hijo y el otro hijo, recibí regalos, recibí honra. Ese Día de la Madre como nunca había recibido para celebrar ese día. Y yo doy toda la gloria a mi Dios. Ahora me doy cuenta que todo ese desánimo, desilusión, todas las acusaciones, todo eso venía del enemigo. Algunos venían por la boca de mis hijos, por supuesto, pero después que seguía y seguía. Entonces, si tú tienes una voz en tu cabeza que te hace siempre recordar de tus fracasos, de tus fallas, de tus pecados, hay que ponerte de pie, estar dispuesto a pelear y decir, yo rompo todo acuerdo con el enemigo, no me va a vencer. Este pecado en mi vida que me viene a recordar cuántas veces que caí en ese pecado, ya no más. Hay que ponerte firme, hermanos. Y va a venir una gran victoria en su vida. Por lo menos eso fue algo tremendo para mí. Lección número 3. David sabía que Dios iba a ganar la batalla. Dice en versículo 37, añadió David, diciendo a Saúl, yo voy a pelear. Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a él, ve, Jehová esté contigo. Un día yo estaba echando fuera un demonio, inclusive a la señora, estamos en Texas, hay mucha gente, muchos hispanos en Texas y muchos hablan español, ¿no? Entonces yo, antes de ministrar a esta señora, yo le pregunto, ¿tú hablas, do you speak English? No, solamente español. Ah, bien, entonces yo sabía que ella no hablaba inglés y yo iba a ministrar en español. Cuando empiezo a orar por ella, una voz sale de su boca y me habla en inglés. Ella acaba de decir que no habla inglés, ¿no es cierto? Bueno, esa voz me dice, ahora lo voy a decir en español para que me entiendan, pero esa voz me dice, yo soy más fuerte que tú. Y yo lo pensaba un momento y digo, tenés razón, pero yo no vengo en mi nombre, yo vengo en el nombre de Jesucristo y tú tienes que salir de aquí. Y ese día por la amenaza de la boca, tenés razón. Pero no es mi poder, yo no vengo en el nombre de Katy, yo no vengo por la fuerza y el carácter grande que yo tengo, yo no vengo porque tengo determinación, no. Yo vengo porque yo sé que Dios va a pelear la batalla. Yo sé que todo el poder, toda la autoridad en los cielos y en la tierra es en su nombre. Y David reconoció que aún su batalla contra el león y el oso fue ganado por Dios, ¿no es cierto? Es algo físico, se ve que él luchaba con un león,
Pero lo ganaba esa batalla Dios. Así que cada batalla que enfrentamos tiene que ser Dios. Lección número 4. David sabía que sus armas no eran carnales, sino espirituales. Y le dice al gigante acá en versículo 45. Entonces dijo David a Filisteo, tú vienes a mí con espada, con lanza, jabalina, todas las herramientas ahí. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aleluya. Y esta es una cosa que quiero decirles. Cada vez que viene el enemigo a pelearte, una de las estrategias que usa es trata de hacer ver como si la batalla era físico. Él te quiere hacer pensar que esta batalla, especialmente contra un demonio, es físico. Entonces, ¿qué pasa? Ahí empieza la lucha, vienen los ujieres, atamos las manos, están todos luchando. Una vez estábamos ministrando a un joven que se acercó de 17 años y yo lo vi, digo, este va a manifestar. Yo ya vi la cara que iba a ser un volcán ahí. Y así fue. ¡Pum! Una explosión y él vienen los ujieres. Venían 6 de ellos, entre 6, no lo podían contener. Yo bajé de la plataforma y yo digo a los demonios, ustedes bien saben, esta no es una pelea de carne. Dije a los ujieres, suéltalo. Pastora, suéltalo. Yo no voy a ponerme a la lucha con los demonios. Yo sé que hay veces hay que detener la mano porque te quieren pegar alguna cosa. Bueno, a veces hay que hacerlo, ¿no? Físicamente, mientras que tu fe crece y tú puedes tomar autoridad. Pero realmente en este caso digo, suelta a ese chico. 6 hombres lo soltaron. Digo, ahora yo ato a todos los demonios en el nombre de Jesús. La batalla, mis armas no eran carnales. Yo no me iba a poner en una lucha carne contra carne, ¿no? Entonces, así con la autoridad de Cristo, pero no es palabra, hay que tener fe con tu palabra para atarlo y tomar. Entonces David sabía que sus armas no eran carnales. Él no decía, yo voy a pelear el filisteo a Goliat porque yo sé que mi onda anda bien. ¿No? No era tan tonto. Él decía, yo lo voy a pelear porque yo sé que mi Dios va a ganar la batalla. Amén. Un día yo estaba escuchando un pastor que predicaba sobre el reino de Dios y yo estoy tan contenta cuando podemos bajar el reino de Dios. Hay un versículo que dice, creo que lo salté acá, que dice, si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces cuando yo veo que echo fuera un demonio en el nombre de Jesús, es porque el reino de Dios se me ha acercado. Qué precioso, ¿no? El reino de Dios ha venido a ese lugar para tener esa autoridad. Entonces un día estaba escuchando un sermón sobre el reino de Dios y todos los poderes de Dios y todo. Y yo decía, eso ya estoy en mi salsa, estoy escuchando, ¿no? Y el Espíritu Santo me pregunta, Katy, ¿la liberación tiene algo que ver contigo? Digo, no, Señor, absolutamente nada. Tiene que ver con tu autoridad. Ya sé, Señor, es tu poder, es tu autoridad. Entonces me hace esta pregunta. Entonces, Katy, ¿la sanidad tiene algo que ver contigo? Y yo sentí avergonzada. Porque por mucho tiempo venía gente a pedirme oración. Sergio y yo viajamos. Venía alguno en una conferencia, hermana, yo tengo cáncer, ¿puedes orar? Digo, mira, anda que te ore Sergio porque él ve muchas más sanidades que yo. Yo quería que se sanara, ¿no? Entonces, anda con Sergio. Y el Espíritu Santo me estaba desafiando. Si tú aprendiste a bajar mi autoridad para liberar, ¿no es la misma autoridad para sanar?
Yo digo, Señor, tienes razón. Y yo empecé a buscar a todos los enfermos. ¿Estás enfermo? ¿Tienes algo? Bueno, ¿puedo orar por ti? Yo empecé a buscar a los enfermos para orarles, para empezar a aprender a bajar la autoridad para sanar. Hay que practicar los dones espirituales. Entonces, hermanos, yo oré por 50 enfermos. Y no se sanó ni uno. Y yo decía, seguramente que no hay nada, no ha pasado nada con la autoridad de Dios. El problema no es la autoridad de Dios. El problema no es el poder de Dios. El problema no es la voluntad de Dios. El problema soy yo, obviamente, ¿no? Que no sé sanar y todavía no tengo la fe para sanar. Pero un día estando aquí en Argentina, vino una viejita, mis rodillas, ¿puede orar por mí? Hoy estaba tentada a mandarla con Sergio para que realmente se sanara la viejita. El Espíritu Santo me dijo, ora tú. Entonces yo me arrodillo y oro por sus rodillas. Y ella empieza a saltar porque se sanó, podía saltar y bailar. Y yo daba gracias a Dios. Perdón, yo decía, si se sanaba uno, seguro que otro puede sanarse. Entonces oré por otras 30 personas y el número 31 se sanó. Oré por otros 20 personas, número 21 se sanó. Oré por 10 y número 10 se sanó. Ahora, hermanos, estoy viendo más y más sanidades. Ahora estoy aprendiendo a bajar la misma autoridad, no solo para liberar, pero para sanar a los enfermos. Las señales me siguen porque yo lo creo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y mi Jesús tiene todo el poder. Él tiene todo el poder. Yo lo creo. Aleluya. Y la última lección, ya estamos aterrizando este avión. Número 5. David no esperó que el enemigo empezara a correr hacia él. Esta me gusta. Los que son guerreros les gusta este versículo, este concepto. Él corrió hacia el enemigo. Él no dijo, Saúl, quédate tranquilo, rey, yo lo voy a pelear. Vamos, y esperó. No. Dice, quédate tranquilo, no se turba tu corazón, rey, yo lo voy a pelear. ¿Y qué hizo? Empezó a correr él hacia el gigante. Él no esperaba que vengan los problemas, que viene el enemigo a atacarlo. A ver, ¿cómo me va a venir? No. Él, una vez que decidió que iba a pelear, él empezó a correr directamente hacia el problema, hacia el desafío, hacia el gigante en su vida. Y él tuvo la victoria. Versículo 48, aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y ya sabemos que él tiró con la onda y tuvo la victoria. Gracias a Dios, pero ahí no termina la historia. Mira la conclusión, hermanos, y esto es lo que quiero dejar con ustedes esta tarde. El resultado de esta batalla ganado fue que la victoria de David ese día cambió la historia de Israel y de su familia. Cada vez en las escrituras, tengo como 6 acá, pero voy a leer uno solo. Cada vez que vemos mencionado los filisteos o los gigantes, vas a ver que algún familiar de David lo tumba, lo mata, lo destruye. Primera de Crónicas 20, versículo 8. Y daban toda una lista de todos los gigantes que fueron matados. Dice, estos eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por la mano de David y sus siervos. Hay otro donde dice, el sobrino de David mató
mató a un gigante. A partir de esa gran victoria de David contra Goliat, ¿qué pasó? Nunca más los filisteos vinieron con amenazas de muerte contra los israelitas. Los israelitas los ganaron cada vez, los vencieron. Todos los gigantes, algún familiar de David se sacó su espada, no fue corriendo y mató a todos los gigantes. Hermanos, podemos cambiar la historia de nuestra familia, podemos cambiar la historia de nuestras naciones, podemos cambiar la historia de tu iglesia. Si tú te atreves a levantarte con fe y pelear al enemigo y tomar las victorias que Él te presenta. ¿Qué les parece, mis hermanos? Aleluya, les invito a ponerse de pie. Aleluya, aleluya. Simplemente ya estamos sobre la hora, perdón que pasé un poquito, pero quiero invitar a los que desean tener más victorias, tener más fe, que rápidamente pasen adelante. No sé si vamos a entrar todos, pero adelante o en el pasillo. Tómate un paso, esto ya es señal para el Señor. Que estás dispuesto primeramente a creer en tu Dios, a creer en tu Dios. Yo tal vez no tengo tiempo de estar aquí y liberar a todos que tienen opresión del enemigo, pero si algunos de ustedes tienen esta tarde una revelación del poder y la autoridad de mi Dios, no hay nada que los puede parar. No hay problema que les pueden parar. No hay problema que los van a vencer, que los van a desanimar, que los van a desilusionar, que los van a paralizar con miedo. Yo sé que mi Dios tiene toda la solución. Él puede liberar. ¿Tiene algún familiar que es drogadicto? Les cuento, Él tiene todo el poder para romper esas adicciones. Él tiene todo el poder. Mis hermanos, es tan precioso cuando tú ves la cara de alguno que está sufriendo y de pronto tú nombras el nombre de Jesús y alguien queda libre, les cambia la cara, les cambia la vida. Es hermoso, pero tenemos que creerle en Dios, creer, tener fe en su autoridad, en su obra. Levanten sus manos. Señor, nos presentamos delante de ti esta tarde. Queremos decir, nos ofrecemos, Señor. Vamos a paso número 1. Nos ofrecemos a pelear la buena batalla. Todavía no sabemos, pero tu palabra dice que nos entrenas las manos para la batalla. Señor, estamos contando contigo que tú nos vas a entrenar, que tú vas a tomar nuestras manos, que tú nos vas a usar para tu gloria, para tus victorias. Señor, que esto sea de ahora en más una iglesia que camina en lo sobrenatural, Señor, que caminan todos los días en lo sobrenatural, que va a ser tan natural sanar, echar fuera un demonio, tomar autoridad, suplir todas las necesidades espirituales de la gente, porque ellos te creen en ti, Señor. Señor, que a partir de este momento sea una iglesia de mucha fe, de muchos milagros, de muchas victorias, Señor, en tu nombre. Oh, y Dios, prometemos que vamos a darte toda la gloria. Prometemos que cada vez que tú vengas a tocar a alguien, a sanar a alguien, a liberar, que vamos a tomar ese minuto para decir gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque fue tu poder, fue tu autoridad, fue tu sacrificio en la cruz que lo hizo posible, Señor. Oh, Señor, somos candidatos de ser grandes guerreros con muchas victorias. Creemos en ti, pero como dicen tus discípulos, aumentanos la fe, aumentanos la fe. Aleluya. Señor, levantamos las manos contando que tú ahora nos vas a tocar. Que tú nos vas a tocar nuestras manos, tocar nuestras mentes, tocar nuestros corazones, Señor, para ser útiles en tus manos. Aleluya, aleluya, aleluya. Un aplauso.
for salvation. And thank you for unending grace. Thank you for your hope. Thank you for this life.